Nada más y nada menos con un neurocirujano muy prestigioso también, jefe de la sección Neurocirugía Funcional del Hospital Italiano, el doctor Carlos Ciraolo. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por llamar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ezequiel te habla. Encantado, Ezequiel. Buen día. Igualmente. Carlos, te hago una consulta. Nosotros queremos hablar un poquito de dolor crónico. Veníamos hablando de distintas terapias para bajar la ansiedad y sobre todo en este momento. ¿Qué es la neurocirugía funcional? Bueno, la neurocirugía funcional es la parte de la neurocirugía que trata a nivel quirúrgico, obviamente, que pueden afectar, patologías que pueden afectar funciones o que pueden estar relacionadas a alterar alguna función de cerebro para preservarlo. ¿Las funciones cuáles son? Funciones de movimiento, funciones de pensamiento, funciones del habla. Entonces, hay determinadas enfermedades, por ejemplo, epilepsia, enfermedades de movimientos como el Parkinson, la distonía, la espasticidad, trastornos de la esfera cognitiva, algunos trastornos obsesivos compulsivos, en el cual uno puede, a través de la neurocirugía, actuar sobre ellos quirúrgicamente, y ya sea es mejorando la función o preservando las estructuras cerebrales que pueden, si uno la lesiona, afectar la función. Y también uno de los elementos que también es, digamos, invalidante del punto de vista físico y social es también el dolor. Y en este caso, cuando compete a la neurocirugía, es el dolor crónico. Con respecto al dolor crónico, mira, yo te iba a consultar, esto casi es a título personal. Yo, bueno, ahora que dieron un poquito de permiso para salir a correr un ratito, volví a correr. Y otra vez me vuelve el dolor constante en una de las rodillas. ¿Eso lo considero dolor crónico? Sí, bueno, mira, es una muy buena pregunta. El dolor crónico, si uno va estrictamente a la definición, es cuando uno tiene un dolor más de 3 meses de tiempo en llevar ese dolor. Y el dolor, vamos a poner dos palabras difíciles, hay dolores nociceptivos y dolores neuropáticos, pero para explicarlo el dolor nociceptivo es el dolor inflamatorio, ese dolor que uno puede describirlo o tocarse donde le duele. Por ejemplo, como decís vos, el dolor de rodilla, el dolor que son crónicos, muy común en estos momentos o conocido a nivel de la sociedad. Por ejemplo, la endometriosis a veces traen en mujeres dolores permanentes y crónicos a nivel abdominal, y esos son los dolores del tipo de punto de vista inflamatorios o nociceptivos. Y después están los dolores crónicos neuropáticos, que ese es un dolor como que se siente quemazón, ardor, algo que punza y que la persona que lo padece ya no sabe bien dónde tocarse. Le dice, me duele la pierna, me duele las piernas, o ambas piernas, o una determinada parte del cuerpo. Y estos dolores son dolores en el cual son muy invalidantes. Ustedes saben que una de las principales razones por el cual la persona siempre acude a la atención médica es generalmente por dolor. Y los dolores que más está asociado en esta sociedad occidental y moderna son los dolores lumbares y el dolor de cabeza, en el cual son una de las causas principales que llevan a una gran discapacidad y años perdidos en el tratamiento, ¿no? Y claro, Carlos, te hago una el pregunta. abordaje. Perdón, te hago una Sí, consulta. un montón. O sea, justamente vos estabas hablando de tratamientos. Para este tipo de dolor crónico, ¿existen tratamientos medicamentosos o hay otro tipo de tratamiento? Sí, bueno, hay ambos tratamientos. El tratamiento tenemos tratamiento del punto de vista fármaco-medicamentosos, en el cual yo te hago una pequeña comentario que es que para que a ver si lo podemos explicar un poquito, lo puedo explicar un poquito mejor. El dolor se trata como si fuera en un tratamiento de una escalerita, uno va subiendo escalones. Hay tratamientos no fármaco que son gimnasia, kinesiología, meditación, etcétera. Luego tenemos el tratamiento farmacológico, que tenemos un arsenal muy muy importante de medicamentos en el cual lo podemos dar
único o combinados, y a veces llega un punto que o que los medicamentos hacen efectos adversos o no tienen el tratamiento, no llegan a tener cierta refractariedad a los mismos, y ahí es donde la parte de la cirugía entra a tallar, que es la parte de la neurocirugía, que es el tratamiento específico contra el manejo de ese dolor. Muy interesante. Y que no termino de entender, cuando se habla de esta neurocirugía, general es una vez que falló, digamos, el tratamiento medicamentoso, o y en qué consiste básicamente, ¿no? Porque como que a uno le asusta la palabra neurocirugía. Claro, sí, sin duda. Asusta pero en realidad es en un contexto global y transversal. Uno cuando el paciente que tiene dolor, y más si el paciente de dolor crónico, es un paciente muy vulnerable, en el cual le lleva mucho, como dije recién, su discapacidad, pero no solamente física, emocional, claro, y psicosocial. Entonces, si uno no lo aborda en forma transversal, en forma multidisciplinaria, es ahí donde fallamos, porque tenemos que saber bien qué armas usamos y cómo la usamos. Por eso es importantísimo contar con un equipo de dolor en el cual al paciente no se lo deja solo, se lo acompaña y se lo ayuda, y de lo que la pregunta concreta tuya, de lo que es qué podemos aportar nosotros como neurocirujanos, es variada. Podemos actuar a través de el nervio que inerva el territorio donde está el dolor. Muchas veces otra forma es que uno toma medicación, esa medicación la hace muy bien, pero la medicación para que ingrese por vía oral o por vía endovenosa, tiene que tener una importante dosis para que llegue al sistema nervioso de fármaco, y eso a veces trae efectos adversos. Entonces uno puede colocarle un catéter, hablo así, un tubito a nivel directamente en el líquido, que es el líquido cefalorraquídeo en la médula, y le da bajísimas dosis de fármacos sin que tenga los efectos adversos de los fármacos. Eso se llaman bombas de infusión. Otra vez muy interesante, uno puede colocar como unos cablecitos, unos electrodos, yo lo sé para que la gente me comprenda, y que a través de una batería, un generador eléctrico, produce cierta cosquilleo de electricidad en el territorio donde tiene el dolor, y de esa manera este cosquilleo mitiga o suspende el dolor desagradable que tiene esa persona. Esto es lo que nosotros llamamos neuromodulación eléctrica. ¿Y suele tener buenos resultados? O sea, ¿se termina el dolor después de esto? Sí, el tema es también muy bueno en decirlo. ¿Qué espera uno en los tratamientos de dolor? Por eso, perdón que sea tan insistente en el trabajo multidisciplinario. Para cuando uno llega al procedimiento quirúrgico, debe tener muy bien seleccionado al paciente. ¿Y qué significa seleccionado? En el que el paciente cumpla los requisitos para estas terapéuticas, esté en un buen conocimiento o comprensión de los actos que se le va a hacer. ¿Y qué es lo que uno busca con eso? Es mejorarle el dolor como mínimo un 80% de lo que padece. Y si cumple todos estos requisitos, generalmente el resultado se logra lo que uno busca, que es mitigar el dolor. Sabes que acá te queremos retransmitir un mensaje de una oyente, que es la mamá de Sofía Sosa, que dice que operaste a su hija de epilepsia refractaria y que tenés el mejor equipo, así que te queremos retransmitir esto. Y me parece que gracias. Sí, y aparte del dolor crónico, con todo lo que nos has comentado de la cantidad de objetivos terapéuticos que tiene para un montón de enfermedades, me parece impresionante.
Y acá el doctor Ezequiel te quiere hacer una pregunta. A ver cómo, supongo, a ver. Sí, a ver, esto va en función, casi te diría, un poquito relacionado con el métier que más me interesa. Pero en la actualidad, ¿cómo están manejando el tema de las consultas? ¿Lo están realizando a través de videollamadas? Claro, bueno, mira, está bueno, y gracias por la pregunta porque es fundamental eso. El paciente, como dije recién, la persona que tiene dolor es una persona en la cual es muy vulnerable y en este momento de pandemia, imagínate vos que se hace mucho más porque la pandemia no da tregua, pero el paciente vulnerable necesita la atención importante. Y nosotros, el objetivo médico fundamentalmente es no abandonar al paciente o que el paciente también se sienta contenido. Y si nosotros damos paso desde el punto de vista médico que se deben cuidar, no concurrir a los consultorios, etcétera, hay para en la contención y manejo de este paciente, de los pacientes, hay otras armas. Una de ellas es la teleconsulta o la videollamada. El paciente, a través de esto, permite varias cositas. Primero, no sentirse abandonado. Segundo, poder manejar todo lo que significa el tema de mantención, en tanto sea a nivel fármaco, a nivel de síntomas, a nivel de los criterios de cómo debe manejar su dolor. Orientarlo desde el punto de vista psicosocial, dándoles pautas a nivel de trabajos online, de ejercicios, de buena dieta, de buen dormir. Por lo tanto, si bien la atención presencial es fundamental, hoy la teleconsulta y todos los mecanismos secundarios a lo mismo desde el punto de vista tecnológico vienen muy bien para el paciente que tiene dolor. Y voy a cometer una infidencia, permitímelo, Carlos. Voy a cometer una infidencia y voy a decirles que una de las doctoras que conforma parte del equipo del doctor Ciraolo, es la doctora Marina Russo, la cual se encarga muchas veces de llevar adelante toda esta contención de los pacientes con dolor y es un profesional increíble y aparte una dulzura de ser humano. Así que la verdad que es para felicitarlos porque no es solamente este trabajo que ellos están llevando adelante con todo lo que es el dolor crónico, sino también es la contención que llevan constantemente. Claro, que no es nada más una técnica neuroquirúrgica, sino que detrás de este paciente hay todo un mundo, ¿no? Psicosocial, esto que rescato, Carlos, de todo el trabajo que están haciendo. Carlos, ¿dónde te podemos ubicar en redes sociales como para que si necesitan hacerte una consulta se las puedan acercar a ustedes? Sí, bueno, mira, un poquito quería yo agradezco primero el poquito tiempo, mucho tiempo que me dan ustedes, y en este poquito charla poder expresar lo que nosotros queríamos decir con esto del dolor, es resaltar que varias cositas. Nosotros tenemos la obligación como profesionales de ir a buscar al paciente que tiene dolor. Segundo, contenerlo. Tercero, entenderlo que el paciente con dolor no es un paciente que solamente está enfermo el paciente. Tiene un contexto psicosocial que el grupo que está alrededor tiene dolor. Necesitamos trabajar en grupo y fundamentalmente tener alguien que haga esto de feedback entre los médicos, entre los profesionales y el paciente. Por eso yo te agradezco que hayas rescatado el nombre de Mariana Russo, porque es de suma utilidad todo lo que hace en lo que es la contención y el manejo y el cuidado del paciente. Nosotros somos un grupo en el cual, bueno, yo trabajo, como bien me presentaste, en el Hospital Italiano, dentro de la sección de neurocirugía, tanto sea pediátrico como adulto, y bueno, tenemos la forma de contactarnos es a través de ahí, o fundamentalmente a través de Mariana, que es María Ana, no es Mariana, sino es María Ana Russo, con 2 S, que es la persona en el cual muchas veces es el trabajo más difícil, que es lo que decíamos, es el ir a buscar al paciente, contener al paciente, claro, y cuidar al paciente y hacer nuestra relación. Lo que sí podemos
para ir dando lo que queremos decir, es que en este feedback entre la familia, el paciente y el médico, hoy en esta situación de pandemia lo podemos hacer y mucho mejor si contamos con la nueva tecnología, la teleconsulta, y por último es como médico asumir la responsabilidad que en casos que requieran tratamiento médico activo podemos ofrecérselo en un ambiente que sea un hospital seguro, sea un hospital preparado para que se cuide, tanto sea al paciente, al familia, como al personal que atiende en ellos, ¿no? Nuevamente 1.000.000 de gracias. La verdad que es un tema que da para mucho más. Te vamos a volver a molestar, Carlos. Les recordamos a nuestros oyentes que hablamos con el doctor Carlos Iraolo, es el jefe de sección neurocirugía funcional del Hospital Italiano. Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido, muchas gracias por todo lo que nos comentaste y te comprometemos a que más adelante seguramente te volvamos a consultar. Muchísimas gracias, Carlos. El agradecido soy yo, muchas gracias, a disposición, y realmente los felicito porque, bueno, me permiten en un programa de radio que tiene difusión importante poder expresar un poquito de lo que hacemos nosotros, pero fundamentalmente para poder llegar a la gente que padece este problema, que tiene soluciones, y hay soluciones que uno, si lo permite seleccionar correctamente, lo puede lograr. Así que el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Carlos, que tengas buen día. Carlos, buen día. Carlos, que tengas buen día. Carlos, buen día.